Efesios capítulo 4, verso 22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez refiriéndose a las obras, a aquellas prácticas que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, tienen que despojarse de ese viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Y ahora se requiere que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Una renovación mental es un cambio mental, no es un cambio de religión, es un cambio de forma de pensar. Tomando esto que acabo de decir, si le añadimos el versículo que habla Proverbios capítulo 4, verso 23, de que a como es el hombre en su pensamiento y en su corazón, a como somos acá y a como somos acá, terminamos nosotros comportándonos y accionando. Entonces vamos a llegar a una conclusión: el campo de batalla se está dando en nuestra mente. En nuestra mente vamos a perder la batalla, o en nuestra mente vamos a terminar ganando la batalla. Y esa batalla la vamos a ganar o la vamos a perder dependiendo de con quién nosotros decidimos ser amigos en nuestra mente. Con quién usted se va a poner de acuerdo en su mente. ¿Usted va a alinear sus pensamientos a los pensamientos de Dios? ¿O usted y yo vamos a continuar perseverando en la forma de pensar, que es lo que la Escritura llama al hombre viejo? Entonces nos habla de un despojo. Ese despojo no lo puede hacer nadie por usted. Ese despojo no lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir a tu mente y va a tomar tus pensamientos, lo va a arrancar de raíz y simplemente lo va a tirar donde nunca más van a regresar. Usted no puede tener esa expectativa, porque no va a pasar. El Señor nos manda a nosotros. La orden es a nosotros. El mandato es para nosotros. Y el mandato es que tu mente sufra una renovación. Tu esposa, tu esposo, tu amigo, el pastor, nadie puede despojar lo que solo tú puedes y debes despojarte. O sea, nadie te puede ayudar en esto. En esto usted está solo. Tiene que ver con una decisión. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad. Pero eso también quiere decir que, no quiere decir que esa debilidad nuestra es una debilidad desde la cual no podemos tomar ninguna acción. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a que nosotros tomemos una postura pasiva, sino por el contrario, habla de que nosotros tenemos que tener una postura activa, a tal grado que no solamente nos dice esto, sino que también nos habla de fortalezas mentales. Y cuando nos habla de fortalezas mentales, nos dice que nosotros, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y mire lo que está ocurriendo en este versículo. Lo que está hablando este versículo son términos militares. Está hablando de una batalla, de una guerra. Una guerra se libra de tal manera que se puede perder la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de la batalla de nuestra mente, literalmente tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con tu familia, con tus hijos,
con tus finanzas, con tu paz, con tu descanso, con tu prosperidad. O sea, todo lo que Dios quiere hacer con tu vida se va a librar primero en tu mente, porque es ahí donde comienza la transformación, la renovación, pero donde también comienza la enemistad que nosotros tenemos con Dios. Esa enemistad comenzó en Génesis capítulo 3, en el momento que la serpiente está hablando con Eva y Eva decide ponerse de acuerdo. Por el contrario de ponerse de acuerdo con Dios, termina adoptando una mentalidad desde la astucia y desde el engaño que la serpiente la lleva. El enemigo sigue operando de la misma manera. Sigue trayendo pensamientos, sigue trayendo conceptos, ideas que son contrarias a lo que el Señor enseña en su palabra. Y hay muchas maneras muy sutiles. Dice la Escritura que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque de alguna manera él tiene estratégicamente una forma de engañar a la humanidad. Y la única forma que nosotros podemos librarnos de ese engaño es cuando nos aferramos a la verdad de la palabra. Entonces, esta enemistad es hostilidad, adversidad, y es una adversidad a la Escritura, es una adversidad a la palabra, pero es una adversidad directamente con Dios. Lo único que por alguna razón nosotros no hemos logrado, préstame una Biblia, no hemos logrado aceptar en nuestro corazón que esta es la palabra de Dios. Aquí hay personas que están peleadas con la palabra de Dios. A veces ni siquiera nos damos cuenta cómo cuando leemos la Escritura hay un rechazo interno que toma lugar, hay un cuestionamiento interno que toma lugar. Y lo más triste es que no hemos logrado identificar que cuando nosotros nos oponemos a esto, que dice la Escritura, la Biblia dice que esta palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, lo que nos está diciendo en sí misma es que desde Génesis hasta el Apocalipsis hay una intervención divina. El Espíritu Santo, de una forma sobrenatural, reveló cosas a hombres, y estos hombres las plasmaron por escrito para que usted y yo tuviésemos acceso a la mente de Dios. Esto no es otra cosa más que la mente de Dios puesta en un papel, escrita en un papel, en un idioma específico, para que usted y yo podamos tener acceso a ella, a lo que Dios piensa. Hasta que nosotros no veamos este libro como esa escritura, que toda ella es inspirada por Dios, nosotros vamos a estar propensos al engaño del enemigo. Porque la única forma de vencer al enemigo y las tentaciones del enemigo es como Jesús lo hizo cuando fue tentado. Él dijo: escrito está. Esto no es un asunto de lógica, no es un asunto de opinión, es un asunto de lo que está escrito. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser enemigos de Dios en nuestra mente, no es algo que lo debemos de tomar liviano. En todo lo que nosotros seamos enemigos de Dios en nuestra mente, no vamos a ver la buena, la perfecta, agradable voluntad de Dios para nosotros. Por eso es que Romanos capítulo 12 dice: renovaos. No se conformen a este mundo, dice. No se conformen a este siglo, sino transformaos. Tengan una metanoia, un cambio por medio
ese cambio va a venir. Las cosas que no hemos podido cambiar, las tentaciones que no hemos podido vencer, aquellas cosas que no hemos podido lograr llevar a cabo, es porque no hemos comenzado por renovar nuestra mente. Por eso dice que la transformación viene por medio. Cuando usted ve a alguien que no está siendo transformado, lo que está viendo es la evidencia de que no está llevando a cabo esa renovación en su entendimiento. Porque la transformación viene por medio. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados. ¿Cómo me transformo? ¿Cómo me transformo en el esposo que Dios quiere que yo sea? ¿Cómo me transformo en el papá que Dios quiere que yo sea? ¿Cómo me transformo en el ciudadano que Dios quiere que yo sea? ¿Cómo me transformo en el creyente que Dios quiere que yo sea? Muchas personas están diciendo, Señor, ¿cómo hago para cambiar? Ayúdame a cambiar. Hey, el Señor nos dejó la fórmula. A veces nosotros estamos preguntando cosas que están a nuestra vista. Todo lo que no cambies es porque nunca tomaste la decisión de renovar tu entendimiento. Cuando usted ve a una persona que sigue viviendo como cuando no era creyente, es porque no ha llevado a cabo lo que dice la Escritura. Despojados del viejo hombre. Despójense del viejo hombre y renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Qué produce la renovación mental? Produce que finalmente nosotros logremos experimentar a ese Dios que tiene una buena voluntad para nosotros. Y cuando hablo de buena voluntad, no estoy hablando de la ausencia de conflictos, de la ausencia de tribulación, no estoy hablando de la ausencia de problemas. No, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Entonces hasta nuestro entendimiento tiene que ser renovado cuando nos vemos como creyentes, cuando vemos las aflicciones, cuando vemos las pruebas, cuando vemos la tribulación, cuando vemos los problemas financieros, cuando vemos todo lo que nosotros vemos en nuestra vida, necesita ser visto desde una mente que esté en acuerdo con Dios. Nosotros queremos que Dios camine con nosotros, que Dios haga cosas a favor nuestro, pero nos seguimos aferrando a ser enemigos de Dios en nuestra mente. Es una batalla, está ocurriendo cada segundo. De hecho, está ocurriendo en este instante en tu mente. Y los resultados en nuestra vida van a ser producto de cómo nosotros terminamos pensando. Qué triste, hermano, que nosotros en el ámbito espiritual seamos conocidos como enemigos de Dios. Porque no hemos renovado nuestro espíritu, nuestro entendimiento. Yo te podría catalogar de cualquier manera. Yo te pudiera llamar o un super santo, o un super ungido, o un varón, o una mujer de Dios. Pero lo importante no es cómo te llamo, sino cómo te conocen en los ámbitos espirituales. ¿Cómo eres conocido? Eres conocido como un amigo de Dios. A Abraham Dios le llama amigo. A David Dios le llama amigo. Y dice de David, hey, yo me he buscado a uno conforme a mi corazón, porque va a hacer todo lo que yo le pida. O sea, David tenía una capacidad para alinearse a Dios. Por eso aún en su pecado, David, aún en su pecado, cuando su pecado le es señalado, David se tira al piso y dice, contra ti y solamente contra ti he pecado. Y se arrepiente. O sea, el tener una mente que no sea enemiga de Dios no tiene que ver con perfección. Tiene que ver que cuando se te diga algo de parte de Dios, y no estoy hablando de que un hombre venga a decirte algo de parte de Dios, sino que cuando tú lees algo, cuando hay una situación en tu vida y tú sabes qué es lo que Dios piensa, en ese mismo instante tú tienes la capacidad de ser un amigo de Dios, no un enemigo de Dios. Y esa es una mente.
Esa es una mentalidad que se renueva continuamente. Es una mentalidad que sabe que cada día estamos expuestos al error, al engaño sutil y muchas veces imperceptible de lo que el enemigo hace. Pero mantenemos conciencia de esto y entendemos que esta adversidad es una adversidad que está influenciada por el diablo, pero el mismo infierno tiene la intención de cautivar nuestra mente. Él quiere cautivar nuestra mente. Él quiere cegar nuestro entendimiento. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, cuando está hablando de los incrédulos, no está hablando de los que no conocen al Señor. Está hablando de creyentes que dudan, creyentes que caen en la incredulidad. A esos, dice, el diablo les está cegando el entendimiento. Y cuando habla de cegar el entendimiento, es como quien te pone un velo. A través de los años en mi vida yo me he dado cuenta, he podido identificar muchas veces cuando el enemigo está queriendo poner un velo. La misericordia de Dios. Qué bueno es, porque cuando estamos pendientes de esto, vamos a poder identificar. Ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda. En algunos momentos nos habla, pero por causa de nuestra sensibilidad también. Y entendemos cuando el enemigo está queriendo poner velos, te está queriendo cegar, se está queriendo meter en tu casa, se está queriendo meter en tu familia, se está queriendo meter en tu santidad, se está queriendo meter en todas esas áreas tuyas de manera sutil a cegar. Porque cuando te ciega el entendimiento, ya no puedes ver, ya no te resplandece la luz de Cristo. Y sin darte cuenta, aún sin tener la intención deliberada de volverte enemigo de Dios, podemos terminar volviéndonos enemigos de Dios. Por eso la primera pregunta que Dios le hace a Adán, profunda en su pecado, es: ¿quién te enseñó a pensar de esa manera? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó esas cosas para que ahora estés en temor, para que ahora estés avergonzado, para que ahora termines escondiéndote de mí? ¿Quién te está enseñando? ¿Cuál y quién es la fuente de tu enseñanza? Hay personas que están en la iglesia, pero la fuente de enseñanza de ellos no es la iglesia, no es la Biblia. Solo se congregan, pero su fuente de conocimiento no es la Escritura. A veces que estamos abrazando más lo que nos enseña el mundo. ¿Quién te enseñó esto? Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses. Y entonces el hombre termina volviéndose independiente y el enemigo nos lleva cautivo. Adán se convierte en un enemigo de Dios en su mente. Se alineó con el pensamiento de Satanás y comenzó a razonar fuera de Dios. Comenzó a razonar fuera de Dios. Y aquí, hermano, es donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Nos van a llamar fanáticos, pero a mí me tiene sin cuidado que me llamen fanático. Yo no razono fuera de Dios. Yo no me doy permiso de tener opiniones y pensamientos fuera de Dios. Eso es algo que yo decidí y es algo que bíblicamente debería de ser así. No razono fuera de Dios. No quiero. Ahora, siempre soy perfecto. No, pero por lo menos tengo un pensamiento nuclear en lo profundo de mi corazón. La opinión de los hombres no es importante. Aunque pueda tener un grado de afectación, no le doy el lugar de mayor relevancia. Lo que la gente piense, lo que la gente diga, no es lo que tiene la mayor relevancia. ¿Sabe dónde se caen todos los argumentos? Cuando leemos las Escrituras. Eso es algo que todos deberíamos de tener bien profundo en nuestro corazón. Si no, nosotros vamos a operar independientemente de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia, cuando hablamos de congregarnos, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, en realidad lo que está pasando aquí es que
Esta es una escuela de pensamiento, pero no de un pensamiento que proviene de la filosofía humana. Es una escuela de pensamiento desde que nosotros podamos entender lo que Dios nos está concediendo, que tenemos acceso a que nosotros tengamos la mente de Cristo. Este es un lugar, es una escuela de pensamiento. A veces lo entienden más las sectas, a veces lo entienden más los movimientos XY, a veces lo entienden más el mundo, porque entienden lo que es una escuela de pensamiento y todavía nosotros no lo entendemos. Porque pareciera que somos nosotros los que podemos decir, no, es que yo pienso, a mí me parece, yo creo esto, yo creo el otro, como que si fuera un asunto de opiniones personales, hermano. Y cuando yo digo esto, yo pienso los que me puedan estar escuchando en este momento, que son enemigos de Dios en su mente y pudieran decir, este tipo está manipulando la mente de la gente. Este tipo les quiere quitar la capacidad de pensar. Este tipo les quiere quitar la capacidad de análisis. Este tipo los está metiendo a un lugar muy peligroso. Pero en realidad, hermanos, yo no estoy hablando de lo que yo piense, yo estoy hablando de los pensamientos que nosotros debemos de adoptar, porque la iglesia es una escuela de nuevos pensamientos, de buenos pensamientos. Efesios capítulo 4, verso 23, Romanos 12 y Hebreos capítulo 11, versículo 2 nos dice que por la fe nosotros entendemos. Entonces, en realidad, antes en el viejo hombre no éramos personas de fe, no habíamos nacido de nuevo, no habíamos entrado en una vida espiritual. Pero ahora que nacimos de nuevo, que recibimos a Cristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ahora nosotros estamos caminando de una manera distinta, porque antes analizábamos, razonábamos, y cuando analizábamos y razonábamos desde nuestro propio razonamiento, llegábamos a una conclusión, y al llegar a esa conclusión, o la abrazábamos o la rechazábamos. Si la abrazamos y fuimos caminando con esas conclusiones por muchos años, esas conclusiones a las que llegamos por causa de todos estos años, cada día tomando esas decisiones, creyendo en eso, eso se fue convirtiendo en un pensamiento nuclear que te formó un criterio. Ahora la Biblia dice que te tenés que renovar de eso. Y que todos estos años que pensaste de esta manera, viviste de esta manera, actuaste de esta manera, porque habían pensamientos que te estaban llevando a ese comportamiento. Dice la Biblia hoy que te despojes de eso. No es fácil decirle a alguien que ha vivido 30 años haciendo autojusticia. No es fácil decirle a alguien que ha vivido 30 años en inmoralidad, ahora decirle, hey, sé marido de una sola mujer. No es fácil ver a alguien que todo el tiempo se dispuso a tomar lo que no es de él constantemente, y ahora decirle, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no miente más, el que adulteraba ya no adultere más. Y cuando nosotros leemos la escritura, literalmente eso te lo dice. Vivías de esta manera, ahora vive de esta. Y vamos contra la corriente. Por eso es que dice que no nos conformemos, no tomemos la forma de este mundo, sino que nos transformemos por el espíritu de nuestro entendimiento. Entonces ahora nos toca a nosotros tener la fe en Dios para que ese entendimiento ahora se establezca por causa de fe. Entonces ahora no es que alguien me explique, es creer por fe. Por fe entendemos que fue constituido el universo. Ahora usted puede irse a leer la teoría de la evolución, y a muchos de nosotros nos la enseñaron. O usted puede ir a estudiar cualquier teoría que a usted le parezca, o usted simplemente recibe lo que dice la Escritura, que por fe entendemos
que por la palabra de Dios fue constituido el universo. De alguna forma misteriosa que usted y yo no podemos entender, pero sí la recibimos en nuestro corazón y la creemos. Porque si Dios dice que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra, entonces nosotros comenzamos a renovar nuestro entendimiento. Y cuando eso ocurre, hay un choque interno, porque la lógica, la razón o lo que alguna ciencia haya creído haber descubierto nos va a hacer pensar que nosotros estamos siendo ignorantes. Entonces el enemigo quiere impedir, y la iglesia es una escuela de buenos pensamientos, es una escuela donde se nos enseña a pensar como Dios piensa. Y una de las cosas que el Señor nos dice: mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Y lo que está diciendo cuando se refiere a que son más altos, lo que está diciendo es: ustedes piensan aquí en esta dimensión. O sea, cuando nosotros estamos hablando de lo que está escrito aquí, son pensamientos de Dios. El pecado de la humanidad es quererse hacer igual a Dios. ¿Saben dónde nos hacemos igual a Dios? En nuestros pensamientos. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es el argumento bíblico que tiene para decir eso? Porque el diablo eso fue lo que dijo. Subiré a lo alto. ¿Dónde lo dijo? En su pensamiento. Nunca ocurrió. Nunca pasó. El diablo nunca llegó a estar a la altura de Dios. Nunca fue igual a Dios. Pero ¿sabe dónde él se colocó en ese lugar? En la realidad nunca pasó, pero en la mente cochina del enemigo, él en un punto se vio ahí y dijo: no, yo puedo ser igual a Dios. Y entonces se rebeló y le vendió esa idea a 1/3 de los ángeles. Y ese tercio de los ángeles fue llevado a una rebelión contra Dios a través del pensamiento del Satanás, que le dijo: yo voy a ser igual a Dios, y cuando yo sea igual a Dios, ustedes van a estar conmigo en lugares de privilegio. Y pecaron en el pensamiento. O sea, ese pensamiento que uno dice: ¿cómo se le ocurre al diablo que podía ser igual a Dios? Y Satanás pelea contra Dios y es echado fuera, porque Satanás se revela primeramente en su mente, se vuelve enemigo de Dios en su mente. Y entonces ahora el hombre está en el huerto del Edén y Satanás viene con el mismo principio. El principio es: no, lo que pasa es que Dios no quiere que comas, Dios no quiere que hagas esto, Dios no quiere que hagas el otro, Dios no quiere que hagas aquello, porque Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol serás igual a Dios. Y le mete al hombre lo que está en el corazón de él. Y se lo sigue metiendo. Porque hay gente hoy que se está creando su propio Dios a su medida. Es el Dios de la mente corrupta, entenebrecida, vana, embotada del ser humano. Entonces hacemos a Dios, inventamos una relación con Dios desde nuestra propia conveniencia. Eso no es difícil identificarlo. Queremos reponer con ayuno y oración lo que no hacemos con nuestras acciones. Vamos ahí tratando de acomodar a Dios y poniéndolo en un punto donde nosotros nos estamos creando a ese Dios, y lo que el Señor revela aquí lo dejamos fuera. Entonces, por muy piadosa, por muy buena que sea nuestra intención, por muy sincero que usted esté, si usted está equivocado en sus pensamientos acerca de Dios, por mucha buena intención que usted tenga, por mucho deseo que usted tenga de agradar a Dios, para Dios usted es un enemigo en su mente.
Porque el Señor nos ha dado a nosotros la responsabilidad. Dice, porque ninguna escritura es de interpretación privada. Mire, este libro ha sido el libro más perseguido, el libro más criticado, y aquí está hasta el día de hoy. Dios de alguna forma se encargó de que usted y yo sigamos teniendo acceso a su palabra, para que no podamos alegar ignorancia. Y Él sigue diciendo hasta el día de hoy: mi pueblo perece. Y no es mi deseo que perezca. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, porque hay ignorancia, pero también porque el Dios de este siglo les ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que asumir una responsabilidad seria. Yo necesito prestarle atención a que si lo que yo pienso está realmente en acuerdo y en amistad con Dios o no. Y eso requiere que le invirtamos el tiempo, que le demos la relevancia, porque para nosotros todos, sin duda alguna, no tengo la duda más mínima de que todos aquí, ninguno de nosotros de manera expresa, de manera activa o de manera directa e intencional, querramos estar en enemistad con Dios. No sería inteligente. Usted sabe que alguien aquí se ponga de pie y diga: no, pastor, ¿sabe qué? La verdad es esta, yo sí quiero ser un enemigo de Dios. Me costaría muchísimo pensar que alguien aquí, en su corazón, en su mente, verdaderamente se atrevería. Solo pensarlo me da temor. Solo pensar que yo me pudiera expresar así de Dios me da temor. Yo no dudo que a ustedes también. Entonces el asunto es que no tiene que ver con sinceridad, hermano. No tiene que ver con buena voluntad o mala voluntad. Tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos de asegurarnos que nuestros pensamientos son alineados con los pensamientos de Dios. Y la única forma, usted no le pregunte a la ciencia, usted no le pregunte a los filósofos, usted no le pregunte ni a los pastores, usted no le pregunte a nadie. Y entiéndase que cuando digo los pastores es porque a veces creemos que los pastores son la voz que no tiene ninguna tilde de infalibilidad. No es cierto, hermano. Ni usted ni yo debemos de poner la confianza en los hombres, pero tenemos una palabra que es un lugar seguro a dónde ir. Entonces la enemistad es provocada por Satanás, y el fin que tiene esta enemistad es que la revelación de Dios a nosotros no nos llegue, que nuestra mente sea enemiga de Dios. Entonces, si nosotros somos, mire cómo opera esto. Si yo soy enemigo de Dios en mi mente, ¿sabe también de qué voy a ser enemigo? De la obra del ministerio. Cuando usted mira a esa gente que está en contra de la iglesia, de las iglesias en el sentido universal, aquella gente que uno no entiende desde dónde se le levanta el odio. Vea qué interesante. Usted hace algo o habla algo en las redes y en cualquier lado del Islam, a usted le van a decir que usted es islamofóbico. Si usted dice algo contra los Hare Krishna, usted va a ser homofóbico contra ellos. Algo, usted, no importa contra qué religión y contra qué creencia, usted dice algo, el mundo lo va a condenar. Pero cuando se trata de Jesús, el mundo no defiende, condena. ¿Sabe por qué? Porque solo hay dos.
solo hay un camino y el resto son falsos. Entonces, todo lo que tiene que ver con Jesús levanta el odio. Ahí sí hay odio. Yo no tengo problema con el que quiera creer en lo que quiera creer. Yo puedo respetar eso. Tengo la obligación de predicar, pero no de obligar a nadie a creer en lo que yo creo. Y yo puedo convivir con cualquier persona. Pero es interesante que los que no creen en Jesús no pueden convivir. Pueden convivir con cualquiera menos con nosotros. Porque hay una enemistad que la hostilidad de esa enemistad que está en la mente la produce Satanás. Y por eso es que nuestros seres queridos en algún momento de nuestra vida, por causa de tu fe, pueden expresarse y decir cosas y hacer cosas que uno no lo puede creer. Por tu fe. Porque tu fe es lo que produce, la fe es lo que produce la enemistad y la amistad. Es un asunto de entendimiento. Entonces van a ponerle, no van a querer nada con el ministerio. Están en rebeldía con Dios, están en enemistad con Dios, pero también con la obra del ministerio. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, con lo que la iglesia hace, con lo que la iglesia predica, con la misión de la iglesia, lo van a ver desde la enemistad. Pero si están en enemistad con Dios y están en enemistad con el ministerio, también van a estar en enemistad con los ministros de reconciliación, entendiendo que el Señor nos entregó a todos el ministerio de la reconciliación. Usted es un ministro de reconciliación. Es una enemistad real. La podemos identificar. El problema grave es que no la estemos identificando en nosotros. Necesitamos nosotros tener claridad en qué área de nuestra vida nosotros estamos en enemistad con Dios. Y por favor, hermano, preste atención a lo que le estoy diciendo. Yo no te estoy condenando. Quiero que tu vida cada día y la mía cada día esté en un nivel de mayor exactitud con Dios, de mayor comunión con Dios. Que el Señor nos saque de todo engaño que el enemigo tenga, de toda ceguera que el enemigo tenga. Que podamos disponer nuestro corazón y que en nuestro corazón comenzamos a sentir el deseo de decir: hey, yo quiero tener la mente de Cristo. La Biblia nos habla de distintas mentes, nos habla de una mente natural. Este conocimiento te sirve, te da una perspectiva. Tienes que saber quién tienes enfrente, con quién estás hablando. Si entiendes el asunto de la mente, cuando estés frente a una persona, vas a poder identificar con qué persona estás hablando. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes y principados de maldad que están operando, engañando la mente de la gente para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces, cuando tú miras a alguien que no conoce a Dios, esa persona, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 15, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las cosas de los evangélicos, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esa palabra locura es: no tiene razonamiento. Es un asunto de la mente. Tú le hablas de Dios a alguien, como nos hablaron a usted y a mí en el pasado. A mí me hablaron del Señor, me burlaba de los que me hablaban, criticaba de los que me hablaban, decía muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento mi mente era una mente natural, no espiritual, enemiga de Dios, y no entendía las cosas de Dios, y por eso lo miraba como locura y me reía. Pero usted y yo no estamos locos. Usted y yo no somos naturales.
Entonces la Biblia nos habla de esas características de alguien natural. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 15 en adelante, usted las puede leer más detenidamente, porque habla de que el hombre natural, aunque quiera, no puede entender. Por eso es que lo primero que hacemos es presentar el Evangelio, que reciban a Cristo, para que al recibir a Cristo el Espíritu Santo venga a morar en ellos. El soplo del Omnipotente active lo que estaba muerto por los delitos y pecados. Y ahora que éramos ajeno a la vida de Dios, ahora por el Espíritu somos activados. Y ya cuando nos hablan, pensamos diferente, entendemos diferente. Hermano, usted y yo, si usted recibió a Cristo y usted nació de nuevo, usted sabe muy bien de lo que te estoy hablando. Hubieron momentos que alguien te hablaba, te explicaba las cosas y no entendías y te burlabas, pero de repente un día hiciste la oración de fe, recibiste a Jesús, algo pasó. Y hay cosas que cuando se te comenzaron a enseñar de las Escrituras, fue como porque pasaste de un estado a otro estado. No solamente en tu alma, sino que algo se activó en el espíritu y dejaste de ser un hombre natural sensitivo, que solo lo que podía tocar, lo que podía oler, lo que podía sentir. Algo ocurrió en nuestra vida. Pero ahora nos habla del carnal, y aquí es donde ya nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esta categoría. Y quiere que le diga algo, hermano. Si usted escucha lo que yo voy a leer, usted se va a dar cuenta de dónde usted está. Usted se va a dar cuenta si usted es un carnal. No le preste tanto atención si es un carnal. Préstele más atención a lo que usted puede hacer para salir de ahí. Porque es el diablo el que te quiere tener ahí. Una vida carnal. Ya no sos un hombre natural, porque naciste de nuevo. Y el Espíritu Santo está en ti, pero está contristado por la carnalidad. Está apagado por la carnalidad. Puede estar siendo resistido lo que Él está queriendo hacer en tu vida por la carnalidad. Y pudieras hasta llegar a serte enemigo de Dios por la carnalidad. Es una mente carnal. Primera de Corintios capítulo 3 dice Pablo: de manera que yo, hermano, no pude. Preste atención lo que está diciendo Pablo aquí. Yo no pude hablaros como a espirituales. O sea, naciste de nuevo, deberíamos de hablar como espirituales, pero no pude. No pude, ¿por qué? Porque como no le pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? Entonces habla de alguien que es carnal. Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Entonces está la mente de Cristo, que es la que nosotros deberíamos de tener. Pero la Biblia dice que hay personas que aun cuando han recibido a Cristo pueden tener una mente carnal. Esa mente carnal es la que está controlada por los apetitos. Cuando usted lee la definición, dice por los apetitos animales. O sea, un animal no piensa. Ese es el ejemplo que nos está queriendo dar. Solo actúa, reacciona, no razona.
carecen de razonamiento. Y nos dice aquí que esa carnalidad es porque está siendo gobernada por la naturaleza carnal y no por el Espíritu de Dios. Entonces esa mente carnal es la mente que piensa, se ocupa y medita en los deseos de la naturaleza caída del hombre. Es gobernada por los apetitos, no por el Espíritu. Entonces, si usted es alguien pasional, emocional, si usted es alguien que no tiene dominio propio, si no tiene gobierno, usted dice, pero es que no me puedo controlar, se me hace difícil controlarme, pastor. Mire, yo no puedo vencer las tentaciones, es que la tentación es más fuerte que yo. ¿Qué pasa con alguien que constantemente cae en tentaciones? La tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Todos aquí en algún momento de nuestra vida hemos sido tentados. Podríamos estar siendo tentados. Y le tengo una mala noticia. Vamos a ser tentados. Es parte de nuestra naturaleza caída. Pero el carnal tiene un problema. Es gobernado por eso. No tiene dominio propio, no puede controlarlo. Entonces lo vas a ver cayendo. Pero esa caída, querido hermano, está vinculada a su forma de pensar. Cada vez que usted deposita un pensamiento pecaminoso en su mente, usted está poniendo un ladrillo más para la construcción de una vida de pecado. Por eso es que dice la Escritura que los que son de la carne piensan en las cosas de la. ¿Y qué frutos vamos a dar si todo nuestro pensamiento está en la carne? Si usted piensa, por eso es que Jesús dijo, el que ha codiciado a la mujer de su prójimo en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Pudiéramos identificar que hay pensamientos con los cuales nosotros pudiéramos estar internamente coqueteando, que nosotros creemos que son pensamientos que no tienen ninguna trascendencia. Ahora yo le estoy hablando, mire, le estoy hablando del pecado que pareciera que para nosotros es pecado, porque las otras cosas pareciera que no son pecado. O sea, sí, cuando los traigo hacia acá y le digo, usted se imagina como hombre o como mujer que usted esté considerando en su mente el estar pensando en una relación con alguien que no es tu cónyuge y nadie lo ve, porque usted se levanta por la mañana y sus pensamientos íntimos solo usted y el Señor los conocen. Pero cuando usted abre sus ojos por la mañana, ¿cuáles son los pensamientos que llegan? Cuando usted sale de su casa, ¿qué son los pensamientos que usted medita? Cuando usted está en el trabajo, cuando usted saluda a alguien, cuando usted habla con alguien, cuando usted ve a alguien. Yo lo que le estoy planteando, hermano, es que muchas veces nosotros como creyentes no estamos teniendo cuidado porque no entendemos que nuestra batalla está aquí. Y que si soltamos nuestra mente y la entregamos al enemigo, lo que sembramos en nuestra mente va a terminar dando a luz. Y que para nosotros es salud, es santidad, cuidar nuestros pensamientos.
Entonces Pablo dice, yo no pude hablarlo como espirituales porque sus mentes están llenas de pensamientos carnales, de esta tierra, sensitivos. Entonces yo no puedo hablarte de eternidad, no puedo hablarte de servirle a Dios, no puedo hablarte de humildad, no puedo hablarte de la justicia de Dios, no puedo hablarte de santidad, no puedo hablarte que cuides tus ojos, no puedo hablarte de la venida del Señor, no puedo hablarte de todas esas cosas, porque para ti lo único que importa es las cosas de este mundo, la carne. Entonces usted va a ver a alguien que no le está sirviendo a Dios, y escuche esto, es porque en su mente no lo considera relevante. Háblele a alguien de predicar el evangelio carnal, te va a decir, hermano, es importante que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Es un asunto de pensamiento. Esto te protege, protege tu vida, protege tu casa, protege tu futuro, protege tu eternidad. Define nuestra eternidad. Por eso es que el Señor nos dice, no pongan la mirada en las cosas de la tierra, pongan su mirada, en otras palabras, pongan sus pensamientos en las cosas eternas. No vean lo temporal, vean lo eterno. Pero el carnal solo ve lo temporal, no puede ver lo eterno. Entonces eso impide que nuestras conversaciones espirituales sean productivas, fructíferas. Pero por otro lado, la Escritura también nos habla de una mente reprobada, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo, ¿qué cosa? Habiendo conocido a Dios, aquí entra en ese contexto. Comienza a hablar en el contexto de conocer a Dios. Entonces dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Dónde? Hermano, por todos lados vamos a leer de esto de la mente. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron la sabiduría, ¿qué es? Conocimiento. ¿Y dónde está? En la mente. Entonces, profesando saber, se envanecieron y cambiaron. Esto ya es deliberado. Esta es una actitud deliberada. Cambiar, cuando usted cambia, usted toma algo, lo entrega por otra cosa. Entonces dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Hermano, esto no es Dios, es Dios diciendo, lo que no es mío yo lo entrego. Yo no retengo lo que es mío, lo que no es mío. Dios dice, ustedes escogieron no la gloria de Dios, ustedes escogieron ser sabios en su propia opinión, ustedes no me tomaron en cuenta habiendo sido visible, no me toman en cuenta. Ok, no tienen excusa, pero yo voy a hacer algo, te entrego. Entonces dice, te entrego a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. O sea, hay una corrupción que está ocurriendo en la mente, está ocurriendo en el corazón, a un punto que Dios dice, esa corrupción tome. De modo que deshonraron entre sí, ¿qué cosa? Y aquí ya está hablando de inmoralidad sexual.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Dónde se cambia la verdad y la mentira? ¿Dónde se cambia la verdad y la mentira? Aquí. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, dice, o sea, esta es la razón. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Cuando usted escucha que alguien no puede definir lo que es mujer, se necesita estar realmente muy enfermo. Pero se envanecieron tanto que lo que estamos escuchando hoy en día es locura. Pero ¿sabe quiénes son los locos? Nosotros. Porque para el hombre natural las cosas de Dios son nosotros somos los locos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente para hacer cosas que no convienen. En este contexto está hablando de inmoralidad sexual, pero yo quiero que le preste atención a lo último. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, Dios nos entrega a una mente reprobada que termina llevándonos a hacer cosas que no nos son convenientes. Cada vez que nosotros nos vamos en enemistad con Dios, corremos el peligro de que en el tiempo el Señor nos termine entregando. Y una vez que nos entregue, nosotros mismos vamos a llevar a cabo acciones que el tiempo va a demostrar que no nos convenían. Estos son estados. O sea, sí, mire, es mejor el natural. Si hubiera, yo todavía excuso más al natural que a aquel que, habiendo conocido a Dios. Necesitamos tener la capacidad de identificar cuando nuestra mente se está alejando de Dios, cuando nuestra mente se está poniendo en enemistad con Dios, y parar mientras se puede, porque al final los que van a vivir las cosas que no convienen somos nosotros, nuestra casa, nuestra familia. Esto no solo tiene que ver con honrar a Dios, sí tiene todo que ver con honrar a Dios, pero tiene que ver con el bienestar también de las personas a nuestro alrededor. La Biblia nos habla de una mente vana. Esto pues digo, Efesios capítulo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. No es ignorancia por desconocimiento, es por una ignorancia deliberada de rechazo que endureció el corazón, y se andan en la vanidad de la mente, ajenos a la vida de Dios. Y lo que está diciendo es: ¿cómo es la vida de un hijo de Dios? ¿En dónde tiene la mirada un hijo de Dios? ¿Cuáles son las cosas que valora y atesora en su corazón un hijo de Dios? ¿Cuáles son las prioridades de un hijo de Dios? ¿Qué persigue un hijo de Dios?
Si usted y yo no podemos responder a esas preguntas desde la mente de Dios, somos enemigos de Dios y nuestra mente está vana. ¿Y sabe qué significa vana? Vacía. Y parte de la vanidad de la mente a la que se está refiriendo aquí es que tiene una carencia de contenido. O sea, la mente tiene una carencia de contenido. Está vacía, está sin sentido. Las cosas que ve son ilusorias. Entonces, cuando alguien anda en la vanidad de su mente, carece de propósito en Dios. Nosotros no tenemos opción, hermano. Nosotros deberíamos de estar inquiriendo o ya conocer qué es lo que Dios está queriendo hacer contigo. ¿En qué temporada Dios te tiene? ¿Qué es lo que Él está trabajando en tu vida? El gentil no piensa en eso. El gentil sabe qué hizo hoy. Se levantó por la mañana, se preparó para ir al trabajo, si lo tiene. Pero vamos a hablar de alguien que trabaja. Se levantó, se preparó, desayunó. Si tiene carro, se fue en su carro. Si tiene un taxi, se fue en el taxi. Si fue en bus o a pie, yo no sé, pero llegó al trabajo, trabajó lo que tenía que trabajar. Si es buen trabajador, trabajó bien. Si es mal trabajador, pereció bien. Si es sinvergüenza y deshonesto, robó. Pero él estuvo ahí en ese trabajo, tuvo conversaciones, muchas de ellas tal vez conversaciones que no tienen sentido, y salió de ahí tal vez a las 5 y se fue a su casa, yo no sé, pero el gentil vive por el vestido, por la comida, por los placeres, por los deleites. Él no está pensando en mañana. Por eso dice la Escritura: come y bebe, porque come y bebe. Hagamos reales, eso es lo importante. O seamos famosos, eso es todas esas cosas. Y dice, pero ¿sabe cómo es una mente vana? Es el cristiano que vive de esa manera, que sus preocupaciones son las cosas terrenales de este mundo. No tiene un sentido. Y por eso Salomón decía: vanidad de vanidades. Todo aquí es vanidad de vanidades. Eso está en la mente. ¿Por qué? Porque en la mente tú defines tus prioridades. En la mente tú decides a qué dedicas tus talentos, las horas de vida que el Señor te preste. Decidimos a qué dedicarlas. Usted está aquí en un sentido porque en su mente usted cree algo que lo hace. Usted tiene una creencia en su mente que lo hizo venir aquí hoy. Primera de Corintios capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. ¿Dónde sabemos? Comienza aquí y después penetra hasta partir el alma, pero entra por aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Oiga la pregunta. Uno dice, wow, ¿quién la va a conocer? Si los pensamientos del Señor son más altos. En un momento Job estaba cuestionando a Dios y Dios le dijo, hey, ¿dónde estabas tú cuando creé todo lo creado? ¿Dónde estabas? ¿Quién conoció la mente del Señor? Regresate. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros. Dígale a la persona de al lado, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe qué nos va a impedir que nosotros podamos tener la mente de Cristo? Que sigamos siendo enemigos en nuestra mente. Que sigamos con una mente carnal. Que sigamos con una mente vana. Que sigamos con una mente corrupta. Que sigamos con un entendimiento entenebrecido. Que sigamos con un entendimiento embotado. Eso nos va a impedir. Entonces, por eso es importante comenzar hablando de lo que no es, para que podamos introducirnos a lo que es. No es fácil estar hablando de la parte negativa, pero la verdad es que el Señor a eso es lo que nos está llamando, a que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado, hermano. Usted y yo estamos viciados. A mí me hubiera gustado entender esto cuando comencé siendo cristiano, porque yo tenía otra perspectiva, otro entendimiento. Si hoy, después de 21 años, esto me tiene pensando, a mí me tiene pensando. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Léalo desde el primer versículo usted después. Pero dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te voy a alabar porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si lo enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Sabes lo que está diciendo? El impío va a morir. Yo no quiero estar ahí. Al impío le va a ir mal. Yo no quiero estar cerca. Entonces dice David, el impío va a morir, pero yo digo, apártense pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Esos enemigos son en la mente. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo creo que nosotros necesitamos hacer esta oración un poquito más. Una vez yo le pregunto a la gente, digo, decime las tinieblas que hay en vos. Usted viera la cara que me pone. Inmediatamente, en modo defensivo, David decía, Señor, escudriña mis pensamientos y mira si hay perversidad en mí. Yo quiero invitarlo a que usted le diga al Señor, Señor, escudriña mis pensamientos.
Vámonos hoy de este lugar y hágale la pregunta al Señor: Señor, muéstrame los pensamientos que están pasando por mi mente, que quieren hacer nido y que si los dejo pueden producir muerte. Revisemos nuestros pensamientos, hermano. Y el Espíritu Santo te va a mostrar cosas. De verdad estoy convencido de esto. Esto te va a proteger. Esto va a hacer que se derriben cosas que están ahí que no conocía. Creo que el Espíritu Santo va a escudriñar nuestro corazón y va a sanar cosas y va a mostrar cosas que están ahí que nos están dañando, que no solo tienen que ver con adulterio, en algunos casos tienen que ver con mala administración de nuestros recursos, de nuestros talentos, de nuestro tiempo. Muchas veces tiene que ver con cosas que nosotros demandamos y exigimos y que verdaderamente estamos en lo incorrecto, y otras tienen que ver con cosas que no estamos dando, que deberíamos de dar y hacer, y nosotros creemos que no es obligación nuestra, pero es un tiempo de escudriñar todo a nuestro alrededor, y Dios te va a mostrar lo que está tratando con cada uno de nosotros. Dios está tratando conmigo. Él no ha terminado conmigo. Yo estoy en la primera fila de lo que estoy hablando. Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Yo no lo he alcanzado todo. Usted tampoco. Pero el Señor prometió algo, que Él iba a perfeccionar su buena obra. La pregunta es: ¿va a permitir usted que Él perfeccione esa buena obra? Y la única forma que el Señor te va a perfeccionar es cuando verdaderamente rendimos nuestra mente y nuestro corazón a Él y permitimos que Él transforme nuestra manera de pensar. Porque a como es el hombre en su pensamiento y en su corazón, así es Él. Amén.